es un primer punto, es el desarrollo de la propia autoconciencia, de cómo uso yo o cómo vivo yo en esta era digital. Porque el padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, decía que toda educación es primero autoeducación. Entonces no vamos a poder hablar de educar a los hijos en la era digital si decimos, por favor no aprendáis el teléfono, no estoy todo el rato mirando el teléfono, por favor no traiga el teléfono a la mesa, oye, pero te estoy hablando. A mí me ha tocado ese tema con gente de 60 y tantos años, o sea, viejitos como yo, que me dicen, oye, es que le hablo y está mirando el teléfono. Entonces, la primera invitación es a un desarrollo de la propia autoconciencia de cómo estoy yo, qué me pasa con las series, qué me pasa cuando sigo otro capítulo, porque pueden ser tremendamente adictivas. ¿De qué experiencias básicas necesitan vivir mis hijos? Hace muchísimos años atrás, cuando yo empecé a trabajar, el tema era la televisión, evidentemente que no era el computador ni menos el teléfono inteligente. Y en ese momento había un autor que me pareció muy interesante, decía, si no es tanto lo que ven, sino lo que dejan de hacer. Y esa fue como, para siempre me marcó esa pregunta. ¿Qué es lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos dejando de hacer por estar en una pantalla? Se hizo un estudio de un señor que se llama Csikszentmihalyi, que si alguna vez quieren buscarlo, en una charla TED, que él habla de la famosa experiencia del flow. O sea, esta es lo que llama la psicología de la experiencia óptima. Él se dedicó 40 años, se acaba de morir recientemente, a estudiar qué hacen las personas que lo pasan bien en la vida, cuáles son las experiencias de plenitud vitales. Y en uno de estos estudios que él hacía, le pidió a la gente, entre 14 y 60 años creo que eran, que pudieran, en el fondo, decir cuáles eran los principales usos de su tiempo libre. ¿Y qué salió? ¿Cuál era el principal uso del tiempo libre? La pantalla. En ese tiempo, la televisión. Yo creo que hoy día aparecería exactamente lo mismo. Y después se les preguntó a las personas cuáles han sido las experiencias más satisfactorias en el uso de su tiempo libre en las 2 semanas que este monitoreo había sido. ¿Cuánta gente mencionó las pantallas? Nadie. La gente dijo, salí a caminar con mi marido, salí a caminar con mi mujer, jugamos un juego de mesa, tuvimos una comida con los amigos, salimos a andar en un bote, da lo mismo. Cualquier experiencia menos una pantalla. Es decir, lo que más usaba la gente para uso de su tiempo libre era la pantalla, lo que menos satisfacción producía era una pantalla. Juanita Rojas es una terapeuta ocupacional que yo la conozco hace 30 años. Me dijo, mira, Ita, lo que más sorprendente es que cada vez tengo más niños solicitando terapia ocupacional y lo que yo me doy cuenta es que son niños que no juegan al aire libre y que parte de los problemas que tienen es que no tienen experiencias de juego al aire libre. Un autor que vamos a mencionar un poquito más allá dice que esto es una tragedia en 3 tiempos. El segundo tiempo de la tragedia es la pérdida de una infancia que juega. Experiencia de aprendizaje, competencias básicas, de colaboración en el trabajo, experiencias de conflicto y cooperación. Esas son experiencias que todos necesitamos. Y vamos a ver cómo el estar muy inmerso en una era digital nos puede estar quitando la posibilidad de estas experiencias básicas. El cambio de la pubertad es tremendamente incómodo. Para las mujeres, incomodísimo. Para los hombres, también tiene su propia incomodidad. Hoy día esa experiencia de incomodidad ha sido capturada, por así decirlo, por problemáticas de salud mental. Capturada. O sea, hoy en día esa experiencia de que uno se siente incómodo con su propio cuerpo, que encuentra atroz que empiece la menstruación, los hombres encuentran atroz que sea todo lo que encontramos difícil con respecto a la experiencia del cambio. Bueno, eso hoy día está, de hecho vamos a hablar después, vamos a ver ese ejemplo, cuando una niñita pone que se siente incómoda con su propio cuerpo,
¿qué es lo que le va a aparecer en las redes? ¿Saben? Le va a aparecer temas de anorexia y le va a aparecer sobre todo ideología de género. Has nacido en el cuerpo equivocado. Cuando uno oye a la ideología de género, todo el tema de la transexualidad, cuando uno oye grupos de chiquillas, sobre todo mujeres, contando su experiencia, y yo les puedo dar varios nombres, contando su experiencia de cómo empezaron a pensar esto de que a lo mejor no eran tan femeninas, digamos, partió con la experiencia de incomodidad en el propio cuerpo, que al meterse en las redes sociales estaba capturado por la ideología de género. Durante como 3 años seguidos apliqué una encuesta en otro colegio a niñitas de sexto básico, y la pregunta era de qué le gustaría hablar con sus papás que no se atreven a hablar, con su papá y con su mamá. Y fue lo más precioso y lo más exquisito que hay, porque decían cosas como el siguiente: quiero saber que si mi papá era tan perno como me encuentro yo, quiero saber si mi mamá era así como con tan chora como yo la encuentro hoy día. No usaban la palabra chora, era como más bacán, etcétera. Pero ¿qué querían saber? Querían en el fondo tener una identidad familiar, saber que su papá y su mamá habían sido flojos, que habían fracasado, que habían sido gansos, a lo mejor que habían sido pernos o como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque necesitaban esa, por así decirlo, seguridad para enfrentar su propia pubertad con algún sentido de pertenencia. Nuestros hijos necesitan ciertas experiencias que fundan su desarrollo, hitos en su desarrollo, que de repente cuando estamos metidos en una era digital muy fuerte, estamos invadidos por esto, esas experiencias no están sucediendo todo lo que deberían suceder. El otro día estuve en una charla de un filósofo que hablaba de las gallinas. Las gallinas tienen ojos a los lados, uno para detectar la comida y el otro para detectar el depredador. Esos son el funcionamiento de las aves. Por eso las aves tienen una visión de 300 grados. Nosotros tenemos, yo creo que son 180. Pero entonces él hablaba de la mirada gallinácea. Y la mirada gallinácea es la de estar mirando siempre para el lado. Y esto es muy interesante porque cuando yo estudié psicología originalmente, de las cosas que aprendimos en psicología del desarrollo es que los niños, para formar su identidad, se comparan. Tú le preguntas a un niño de cuarto básico cómo eres tú, entonces te va a decir: soy el mejor de fútbol para mi curso, soy el peor para las matemáticas. Se va a referir a sí mismo, a su identidad en comparación. Pero cuando la gente mantiene su identidad en comparación, cuando eso tú ya lo extiendes a la vida adolescente, a la vida de adulto joven y a la vida de adulto, tenemos un problema. Y de hecho, Emerson decía que la envidia es ignorancia y que la comparación es suicidio. ¿Por qué? Porque el efecto es la pérdida de identidad. Es de alguna manera el efecto de la comparación permanente es una pérdida de identidad. ¿Por qué? Porque tú no eres en comparación. ¿Y con quién me encuentro? Con una cosa que me la empecé a encontrar al principio de mi carrera, pero que hoy día es completamente pandémico. Falta de pensamiento. Falta de pensamiento. O sea, me cuesta a veces mucho trabajar en terapia, sobre todo con gente joven, porque la respuesta más común es no sé. Cuando tú le preguntas algo, te contestan no sé. Yo digo, no te pido que sepas, te pido que pienses. De hecho, le digo, no sé, aquí se murió. El no sé no está permitido en esta terapia. Estoy hablando de gente de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años. Estamos hablando de gente adulta. Estoy hablando de jóvenes, pero de jóvenes adultos. Entonces, yo le tengo mucho miedo. Esto yo no lo he oído tanto en los libros que me ha tocado leer, pero sí es una experiencia propia de que la falta de pensamiento hace que tú seas absolutamente vulnerable al pensamiento totalitario.
vale decir, a los eslogans. Entonces, un día un par de católicos norteamericanos se fueron a la universidad. Entonces empezaron a entrevistar a los jóvenes y les decían, ¿tú qué piensas del aborto? ¿Qué le contestaban? No. De acuerdo. Le decían, es un derecho de la mujer. ¿Tú qué piensas del aborto? Es un derecho de la mujer. ¿Tú qué piensas del aborto? Y entonces era, mira, copy-paste. Yo personalmente odio, y es un odio personal, al diagnóstico déficit atencional. Lo odio. No creo mucho en él, cada día creo menos, pero es un diagnóstico totalmente, por así decirlo, inundado. Todo el mundo tiene déficit atencional. ¿Cómo no vamos a tener déficit atencional si tenemos un nivel de distracción altísimo? O sea, ¿cómo no vamos a tener? O sea, ¿cuánto nos cuesta? Cada día más cuesta más concentrarse. Hoy en día estamos teniendo mucho problema de atención, mucho problema de concentración, mucho problema de memoria. Eso está teniendo un efecto, yo diría, bastante generalizado. Evidentemente que con ese nivel de cambio, de distracción, es imposible que nosotros aprendamos a quedarnos en un tema. Estamos cambiando. Quedarnos, profundizar en un tema está siendo hoy día bastante difícil. Ahora, ¿qué produce la pornografía? Produce este efecto famoso de la dopamina, que es un efecto de recompensa, y muy interesante porque hay un podcaster famoso que se llama Huberman Lab. Y entonces él entrevista a Jonathan Haidt, ya les voy a hablar de Jonathan Haidt. Y Jonathan Haidt le pregunta a Huberman, le dice, ¿cuál es el efecto que tiene? Le dice, mira, cuando un hombre tiene que cortejar a una mujer, hoy día ya hasta esos roles se han cambiado, pero cuando un hombre tiene que cortejar a una mujer, se tiene que esforzar hasta lograr conquistarla, poder darle un beso y bueno, no sé qué cosas más que todo lo que pasa hoy día. Pero tiene que haber un cortejo, tiene que haber una dificultad. Y esa dificultad el lograr eso tiene una recompensa. Hoy día con la pornografía, la recompensa es automática. Y por eso produce adicción. ¿Cómo se van estos niños al colegio? Bueno, los lleva Juan. ¿Y cómo se vuelven estos niños del colegio? Bueno, mami los va a buscar. Ah, no, le dije yo. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a buscar a unos guailones de 14 y 15 años al colegio? Que se vuelvan en micro, mía chica, que tengan que defenderse de si les van a robar la billetera, que tengan que estar atentos a la micro, que tengan que... Eso es estar activo y presente y atento en el mundo real. Entonces, hay mucha gente que está hablando de nuestra sobreprotección en el mundo real y nuestra falta de supervisión, nuestra casi negligencia en el mundo virtual. O sea, nuestros niños están protegidos de la calle y tienen adentro un universo de cosas que pueden ser absolutamente útiles, pero cantidad de basura. La amistad. Yo debo tener por lo menos actualmente 5 pacientes adultos jóvenes que me dicen nuestra amistad se basa fundamentalmente en tomar mucho y hablar tonteras. Estoy hablando de gente de 30 y tantos años. Tomar mucho y hablar tonteras. Entonces, ¿a quién le contarías esto? Era un paciente mío que había pasado una situación muy difícil. Me dijo, a ninguno de mis amigos. Entonces, no tienes amigos, le dije yo. Si tú no serías capaz de contarle esto a ninguno de tus amigos, tú no tienes amigos. ¿Qué amistad es esa? Porque la amistad es cuando tú le puedes abrir el corazón a alguien. Si para tomar juntos y hablar tonteras, es una amistad que le llamaría Aristóteles una amistad deleitable. Pasémoslo bien juntos. Pero no es la comunicación de la vida del alma, que esa es la única amistad verdadera. Bueno, esa experiencia de amistad yo lo estoy viendo muy poco. Muy poco. En gente joven, muy poco. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque hay demasiada poca interioridad. ¿Y por qué hay poca interioridad?
Porque hay demasiada exterioridad. Si yo no puedo pensarme a mí mismo, si voy a contestar, no sé, a cualquier pregunta que me hagas, si no puedo pensar distinto, si no puedo pensar lo que me pasa, bueno, ¿cuál es la amistad? ¿Dónde queda la amistad? ¿Cómo se va empobreciendo la amistad? Entonces, hay experiencias que están no estando. El cortejo, que ya hablamos de él, una experiencia que hoy día está claramente empobrecida. Negociar conflictos, también es una experiencia que está empobrecida porque los padres estamos a veces demasiado encima. Entonces, el WhatsApp de mamá, que fulanito le dijo a la fulanita que le hay harta cosa divertida sobre el WhatsApp de mamá, y son divertidos realmente, y nosotros absolutamente involucrados en los conflictos de los niños, con lo cual ellos han perdido la experiencia de negociar sus propios conflictos. Estamos todos consternados de la epidemia de salud mental que existe en nuestro país. Epidemia. En una verdadera pandemia. La depresión en hombres jóvenes ha obtenido un 161% de incremento del 2010 al 2020. La depresión en chiquillas jóvenes, un 145% de incremento. En población universitaria, un 134% de angustia, un 106% de incremento en depresión, un 72% de déficit atencional, porque ya teníamos harto diagnosticado, entonces ya no incrementamos tanto, de trastorno bipolar, Dios mío, de anorexia. 4 sugerencias de los expertos. Esto es lo que sugieren los expertos, después voy a decirles lo que les sugiere a las no expertas. No exponerlos a teléfono inteligente, sino hasta la media. 0 teléfono inteligente hasta la media. Esa es la primera recomendación que hace Jonathan Haidt, que ha estudiado el tema largamente. Segundo, no exponerlos a redes sociales hasta los 16. Yo tengo una hija que hoy día vive en Londres, pero cuando vivía en Chile atendía adolescentes. Y fundamentalmente los grandes temas que atendía, aparte de anorexia, tenían que ver con mucha angustia y ansiedad social. ¿Por qué? Por estar constantemente comparándose. Constantemente comparándose. Hay una vulnerabilidad. Uno en la pubertad es muy inseguro. Fuimos muy inseguros. La vaca no olvida que fue ternero. O sea, ojalá no se olvide que fue ternero. Fuimos muy inseguros. Nos sentíamos feos, inadecuados, poco inteligentes, unos más, otros menos. Pero la mayoría nos sentimos muy inseguros. Si a eso le sumas estarse comparando constantemente con gente que además miente sobre su realidad, o sea, tenemos un caldo de cultivo, una bomba. Y mis propias sugerencias para terminar. Experiencias en el mundo real. De partida, contemplar la naturaleza. Esa, cuando uno está expuesto a la belleza, y sobre todo a la naturaleza, uno queda de algún modo más protegido. Estamos hablando de cosas que protegen, son factores protectores. Conversar la intimidad para conocer la propia interioridad y así descubrir mi identidad. Necesitamos conversar mucho más. Piensen que ustedes que los niños identificaban como importante conversar con sus papás, pero hacían mucho más deporte. O sea, mayor conversación. Necesitamos conversar más con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan poder pensar por sí mismos, necesitan poder decir lo que les pasa, necesitamos conocernos, necesitan oírnos a nosotros, necesitan oírlo como fuimos nosotros, necesitan eso. Conversar sobre la identidad familiar, lo que ya hablamos. Realizar proyectos de ayuda y trabajo dentro del hogar. Se acaba de publicar un estudio de Harvard que dice, en el fondo, que el hacer trabajos en el hogar desde chicos, desde muy chicos, lleva a un mayor sentimiento de autoeficacia. Y el mayor sentimiento de autoeficacia hace que la gente sea más segura. Y eso ayuda. Realizar proyectos ayuda a otros en necesidad. La mejor manera de salir del ensimismamiento narcisístico. Hoy día tenemos... ¿Se han fijado las fotos, niñita? ¿Qué es esa foto, Dios mío? Además son todos iguales. Claro, es como de influencer, así como de TikTok influencer. Necesitamos que salgan a mirar
el dolor del mundo. Nuestros hijos muchas veces no han estado expuestos al dolor del mundo. Pueden estar expuestos a su propio dolor, pero el dolor del mundo es otra cosa. Me acuerdo de una mamá que decía que pobrecito, nada de pobrecito, come 4 veces al día, le decía yo. No, pobrecito nada, no sé, come 4 veces al día y ya nos acabó el pobrecito. Hay un pobreteo de nuestros niños tremendo. Necesitamos ir a mirar la necesidad en sus compañeros, a mirar la necesidad en nuestros abuelos solos. Cuando yo les pregunté a este grupo de niños de sexto básico cuál es la actividad más importante que realizaban con sus papás, uno solo, uno de 105 niños, contestó ir a ver a nuestros abuelos. Uno. La actividad más importante que realizaban con su papá era preocuparse de otros. Nadie más en 105 respuestas. Esa encuesta la hizo durante 3 años seguidos. Heavy. ¿Cómo se les va a parecer el prójimo? ¿Cómo se les va a parecer el prójimo si están llenos de preocupación por sí mismos? Entonces, esta epidemia de ansiedad y depresión también tiene que ver con que estamos totalmente ensimismados. Muchas gracias.